Dios les bendiga. La venida de Cristo se acerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se está volviendo algunas personas que saben del tema, dicen que es la epidemia silenciosa. Y hoy vamos a hablar de la depresión, no de esa depresión clínica, sino la depresión que llega a nuestras vidas en determinados momentos difíciles por los que atravesamos. Y vamos a mirar allí en la palabra de Dios, en el capítulo 19, del 1 al 18, en donde vemos la historia de Elías, uno de los profetas con más unción que ha existido en la historia bíblica. Y vemos que Elías era profeta en Israel cuando el reinado del rey Acab y de su malvada esposa Jezabel. Y Elías fue un hombre que contó con el respaldo, con la unción de parte de Dios. Este hombre atravesó por la persecución que Acab y Jezabel llevaron contra él, donde le tocó esconderse, a atravesar por una sequía, una hambruna que produjo esta sequía. Y vemos cómo Elías, Dios lo usaba de manera tan poderosa que multiplicó el alimento para la viuda de Sarepta y su hijo, y obviamente también poder él consumir y calmar su hambre. Y posteriormente vemos cómo volvió a la vida al hijo de la viuda de Sarepta, cómo predijo la sequía que se iba a producir en el pueblo de Israel, y cómo desafió a los profetas de Baal, ese dios pagano al cual estaba rendido Jezabel, Acab y gran parte del pueblo de Israel, que le rendían culto y habían levantado altares, estaban sumidos en la idolatría. Y Elías, de una manera ungida por parte de Dios, con el respaldo de Dios, desafía a los profetas, a los sacerdotes que rendían culto a ese dios pagano, Baal. Y les dice: si Baal es Dios, entonces obedézcanle. Pero si Jehová de los ejércitos es Dios, obedézcanle a él, síganlo a él. Y los desafió a que construyeran un altar, y en ese altar sacrificaran un buey, y que el Dios que consumiera ese holocausto, ese sería el Dios al cual el pueblo debería rendirle obediencia. Y empezaron los sacerdotes de Baal, sacrificaron allí, hicieron su sacrificio, colocaron esa ofrenda, y empezaron desde la mañana hasta el mediodía a clamar, a danzar, a gritar, a pegar alaridos, a hacerse heridas en el cuerpo hasta que brotara la sangre, como era su costumbre, para llamar, según ellos, la presencia de ese dios pagano. Pero nada de lo que ellos hicieron fue posible, porque ese Dios nunca respondió, porque ese Dios es un Dios falso, es un Dios que no tiene el poder. Y vemos cómo posteriormente, estoy parafraseando esta historia para ilustrar cómo Elías también, a pesar de su unción, a pesar
del poder que tenía, delegado de parte de Dios, Elías también cayó en el desconsuelo, en la tristeza, en la depresión. Y vemos cómo lo que ellos hicieron fue imposible. Y Elías inclusive se burlaba de ellos. Tal vez está dormido, tal vez está descansando, tal vez no los escucha. Y así llegó el momento en que Elías preparara el sacrificio y Elías también clamara a Dios para que Dios consumiera con fuego esta ofrenda. Y vemos cómo Elías, para que no hubiera lugar a dudas del poder sobrenatural de Dios, no solamente levantó el altar, sino que mandó a que llenaran de agua, a que rebosaran de agua ese altar y que hicieran una zanja alrededor y que esa zanja quedara toda totalmente cubierta de agua, de tal manera que fuera humanamente imposible que este fuego se pudiera prender a través de las manos del hombre. Y vemos cómo Elías clamó, oró a Dios, y Dios lo respaldó y consumió el holocausto con un fuego que venía del cielo. Y dice que lamió las piedras, inclusive lamió el agua que estaba allí sobre esta zanja que estaba alrededor de la ofrenda. Y vemos cómo Dios lo respaldó. Pero Elías y el pueblo se sorprendió, y el pueblo en ese momento se postró ante Dios y dijo Jehová es Dios. Pero vemos cómo después llegó la noticia y Elías posteriormente de esto oró al Señor para que viniera la lluvia y cesara esa sequía que estaba en Israel. Y Dios escuchó la oración nuevamente de Elías. Y Elías, gloria al Señor, vio cómo su oración había sido contestada de parte de Dios. Y cayó una gran lluvia sobre Israel. Pero acá va y le cuenta a Jezabel lo que había acontecido. Y esta mujer, en lugar del arrepentimiento, en lugar de reconocer el poder de Dios, lo que hizo fue amenazar a Elías, sentenciarlo que en 24 horas Elías moriría. Y al saber esto, Elías se olvidó de todo lo que Dios había hecho. Y dice que huyó al desierto, dejó a su siervo, lo dejó atrás, y él siguió por el desierto, y allí se sentó debajo de un enebro y pedía a Dios. Si ustedes leen, yo estoy parafraseando para poder ilustrar este pasaje bíblico. Y dice que se sentó debajo de un enebro y allí clamaba a Dios, desconsolado, triste, deprimido, clamaba a Dios que le quitara la vida. Que le quitara la vida, gloria al Señor. Y es que esto nos puede pasar a nosotros, porque Elías vino la tristeza, vino la depresión, porque Dios no le había respondido como él quería, porque él esperaba que a través de esa manifestación tan poderosa que hizo ante el pueblo de Israel, de consumir allí con fuego del cielo ese holocausto, él creía que Jezabel y que el pueblo de Israel iban a dejar su idolatría, iban a dejar su desobediencia, pero eso no fue así. Entonces él esperaba esos resultados, él esperaba esos resultados, y muchas veces a nosotros llega la depresión, llega el desánimo, cuando nosotros esperamos resultados, ciertos resultados, y esos resultados no se nos dan. Aquella mamá
que lucha incansablemente por sus hijos, por su esposo, por su familia, y ve cómo sus hijos, en vez de seguir el buen camino, empiezan a descarriarse por los diferentes vicios que ahora hay: el trago, la droga, todas esas situaciones de desvío que se da a través de este mundo, de esta actualidad en que estamos viviendo. El esposo, esta madre esforzada que lucha por su hogar y ve como un esposo mal geniado, indiferente, mal hablado, a veces hasta agresivo, con violencia intrafamiliar, y a esta mujer que hace todo el esfuerzo, que lucha y no ve eso, entonces llega el desánimo, llega la depresión, porque los resultados no se dan como ella lo esperaba, o aquel hombre que lucha por su hogar también y ve que las cosas no se dan como él quiere, o aquella persona que está iniciando un proyecto y ve cómo en vez de avanzar empieza día a día los tropiezos, los inconvenientes, los resultados no se dan como queremos, y entonces en ese momento es que llega la depresión, es que llega la tristeza, al punto de que este hombre, ungido por Dios, deseaba que Dios le quitara la vida. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que luego este hombre se esconde allí en una cueva y dice que era atendido por los ángeles, quienes proveían alimento, bebida, y lo dejaban que descansara, que reposara. Y eso es una forma que nosotros primero no tenemos que olvidar, que en esos momentos, si nosotros acogemos la presencia de Dios, la buscamos, no la resistimos, sino que al contrario nos dejamos tratar por Dios, como lo hizo Elías en ese momento. Elías dejó que esos ángeles lo cuidaran, velaran por él, y luego Dios a través de estos ángeles le dice a Elías que se levante de ahí, de este lugar. Y Elías, fortalecido, se va 40 días de camino. 40 días de camino, y esto es lo que nos dice, es que nosotros tenemos que buscar en esos momentos, descansar, tratar de reposar de todas las situaciones que nos han traído la tristeza, que nos han traído la depresión. Al seguir, gloria al Señor, alimentándonos de las cosas de Dios, también del alimento material, claro que sí, pero también alimentarnos de la presencia de Dios, la oración, la lectura de la palabra. La presencia de Dios no debe abandonarse en esos momentos difíciles, como no lo hizo Elías. Gloria al Señor. Y ya recobrado las fuerzas, dice que Elías caminó 40 días por el desierto, al monte de Dios, al monte de Jehová, donde está la presencia de Dios. Y allí Dios lo llama. Dios llama a Elías. Y vamos a mirar qué le dice Dios a Elías. Y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y eso es lo que el Señor te pregunta. ¿Qué haces en esa situación de tristeza, de depresión? ¿Por qué te has olvidado de lo que yo he hecho en tu vida? ¿Por qué no me reconoces a mí como el Dios que puede librarte de cualquiera que sean las circunstancias por las que estás pasando?
¿Qué haces en esa situación? ¿Qué haces en esa circunstancia? Elías se olvidó de quién era su Dios. Se dejó llevar por lo que él deseaba. Se dejó llevar porque los resultados no se dieron como él quería. Pero vemos cómo el Señor tiene misericordia y lo busca allí en donde él estaba. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y Elías le dice a Dios cuál era el motivo. Que el celo que él tenía por Dios, y al ver que el pueblo de Israel seguía sumido en su idolatría, en su desobediencia, entonces que eso fue lo que ocasionó que él actuara de esa manera. Y Dios le muestra a Elías, gloria al Señor, le dice: sal fuera. Y dice que vino, gloria al Señor, dice allí, gloria a Dios, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 11: y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasó, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba allí, gloria al Señor. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Dice, pero Jehová no estaba en ese terremoto. Y dice que detrás del terremoto un viento apacible. Y dice que Jehová estaba ahí. Dice que Elías cubrió su rostro en señal de humillación, de vergüenza, porque Elías cayó en cuenta que Dios no siempre se manifiesta de la manera que nosotros queremos. Dios no siempre se manifiesta como nosotros lo deseamos. Que Dios tiene su forma de actuar, que a veces lo hace con poder. Gloria al Señor, como lo hizo allí, consumiendo el holocausto, levantando a través de Elías al hijo de la viuda de Sarepta, trayendo el agua de manera milagrosa. Pero que Él no siempre actúa de esa manera, que Él a veces actúa conforme a su voluntad, conforme a la manera en que nosotros menos lo esperamos. Debemos reconocer que Él es Dios, someternos a su voluntad, y cuando nosotros lo hagamos, Dios nos va a restaurar, como restauró a Elías. Dice que después de esto le dijo que fuera y que ungiera a Hazael como rey de Israel, como rey de Babilonia, gloria al Señor, y que ungiera a Jehú como rey de Israel, y que ungiera a Eliseo como profeta de Dios en Israel. Dios le restaura su ministerio, lo reactiva, gloria al Señor, porque gran tarea tenía Elías de ir a buscar a Hazael, a hacer lo que Dios le envió, de ungirlo como rey, gloria al Señor, de ungirlo como rey de, aquí ya miramos, un momento, gloria al Señor, a ungirlo como rey de Siria, gloria al Señor, como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, lo que tenía que hacer, con las personas que tenía que hablar, a dónde tenía que ir, y a Eliseo, gloria al Señor, para ungirlo como profeta de Dios. Le restaura su ministerio, y eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida. Si tú escuchas en el día de hoy, gloria al Señor, que no todo está perdido, que si le das una oportunidad a Dios en tu vida, Él puede hacer grandes cosas. Él puede restaurar a tus hijos, restaurar tu relación matrimonial,
restaurar tu relación sentimental, gloria al Señor, restaurar tu proyecto que ha tenido tropiezos, ya sea en el ámbito económico, gloria al Señor, o en el ámbito académico, o en el ámbito ministerial. Él puede restaurar si tú sales, si tú le das la oportunidad a Dios en tu vida y te sometes al actuar de Dios, a la manera de Dios, no a la manera tuya, no a la manera mía, sino a la manera de Dios. Y Elías, gloria al Señor, siguió su ministerio, cumplió su propósito, y Elías fue llevado al cielo. Dice la historia, si ustedes lo leen allí más adelante, dice que Elías fue arrebatado en un carro de fuego, gloria al Señor, en un carruaje de fuego hacia el cielo. Elías no conoció la muerte, fue llevado por Dios. Qué gran privilegio el que tuvo Elías, y es un privilegio que vamos a tener nosotros cuando tú veas la mano de Dios obrando en tu vida. Solo tienes que darle la oportunidad a Dios. Dale la oportunidad a Dios. Dale la oportunidad a Dios, y Dios te ayudará a salir de esa tristeza, de esa depresión, ya sea momentánea por algún resultado negativo en tu vida, o ya sea una depresión clínica. Si tú le das la oportunidad a Dios, buscas ayuda en tu familia, en tus amigos, en aquellos que te quieren escuchar, en aquellos que se interesan por ti, principalmente le entregas tu vida a Dios y buscas la ayuda de un profesional, Dios te ayudará y saldrás en victoria de esta situación por la que estás pasando, de tristeza, de depresión. Dios te bendiga.